Gracias, Lucio. Vamos a avanzar en el debate. El puntapié inicial lo va a dar Darío Justosi, diputado nacional por el Frente Renovador. Justosi, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno. Ahora, la verdad, primero que este tema adquiere mucha importancia porque los salarios corren detrás de la inflación. El impacto inflacionario, y en la medida que ha crecido la inflación, hace que la actualización sea cada vez más necesaria. Más allá del debate de hasta dónde debe alcanzar el impuesto mínimo imponible y el impuesto a las ganancias, nosotros tenemos proyectos presentados en ese sentido, de elevar el mínimo de 15.000 a 19.600. Con eso creemos que además es un sector que incorpora todos esos nuevos ingresos al consumo, o sea que tiene un saldo positivo para reactivar la economía, para agregarle al nivel de actividad, y también incorpora otro apéndice que tiene que ver con que las pymes también, aquellas que invierten en capital, o sea, que los que quedan de ganancias o lo que queda de ingresos, que como rentabilidad compren máquinas para producir más, puedan declararlos de ganancias. Una oportunidad para generar más empleo. Muy bien. Momento de escuchar la reflexión de Pablo Yadkin, diputado nacional de la Coalición Cívica y Frente Amplio UNI. Pablo, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, creo que hay cosas de sentido común. Hoy hay incluso un reconocimiento de la inflación a partir del nuevo índice. Toda la inflación acumulada, sin modificación de los mínimos no imponibles de las escalas de ganancias, hace que cada vez las personas menos ganan, pagan más ganancias. Es decir, personas que antes no pagaban, ahora pagan. Hace que los aumentos salariales se pierda un porcentaje importante, hasta del 30% de los aumentos salariales, para que vaya a ganancias, con lo cual complica todo el régimen de paritaria. Y hace y genera distorsiones donde personas que ganan lo mismo aportan distinto según si lo cobraban en el 2013 o lo cobraban en el 2014 por un error del decreto que aplicó la Presidenta. Y por último, al no tener esto por ley, no solo violamos un marco constitucional, sino que esa distorsión la vamos elevando. Le doy un ejemplo muy concreto. Un profesor universitario le pedimos que sea doctor. Si es doctor y tiene doctorado hecho, cobra menos que si no lo tiene. Porque el impacto que tiene ganancias después de la paritaria le genera que al entrar en una nueva escala cobre menos que el que no lo tiene. Todos los incentivos se distorsionan. Y por último, estamos en una cámara tratando un beneficio que tiene que ver teóricamente con la promoción del empleo registrado y sostenemos este sistema que si algo genera es empleo o suma en negro precisamente para que el trabajador no sea alcanzado por el margen de ganancias. Bueno, importante ver la mirada del oficialismo con Carlos Raimundi, diputado nacional del Frente para la Victoria. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. La mirada nuestra la planteó el jefe de gabinete la semana pasada, que dijo que esto es un tema que va a ser tratado nuevamente. Ustedes saben que en la sesión del 4 de septiembre del año pasado, porque este no es un tema nuevo, la oposición venía planteando que había que subir el mínimo no imponible. Había proyectos. Bueno, la presidenta planteó un proyecto de elevar a 15.000 el mínimo no imponible. Y usted sabe que la mayoría de los bloques opositores votaron en contra de eso. Entonces, y hoy tuvimos un montaje, digamos, de sesión donde había 15 proyectos para tratar, de una oposición que ni siquiera dentro de una misma fuerza se pone de acuerdo. Entonces digo, no hay que montar un show sobre esto, lo que hay que hacer es ocuparse dentro de una agenda social más amplia, digamos, porque la semana pasada estábamos discutiendo indicadores de pobreza y ahora estamos discutiendo impuestos sobre salarios de 15.000 pesos para arriba, que está bien, que está bien, que hay que tratarlo, ya lo dijo el propio jefe de gabinete, yo no estoy negando no tratarlo. Digo que no se le puede imponer una agenda a un gobierno que está tratando varios temas de la agenda social, como el plan Progresar, la reapertura de la fábrica SIAM, el trabajo no registrado, y que en el medio tiene un fallo en Nueva York de los fondos buitre, y que en lugar de financiarizar la economía, le está tratando de dar, tomando medidas, de dar ánimo, digamos, tomando medidas para el mercado interno, para el trabajo. Así que a mí me parece que este es un tema entre tantos otros que hay que tratar con la seriedad que corresponde. La pregunta sería, ¿cuál es el incentivo para el que trabaja de ganar más, hacer más horas extras o eventualmente tratar de reposicionarse y calificarse si sabe que inexorablemente tiene un techo, los 25.000, a partir del cual va a tributar el 35%, gane lo que gane? Sí, hay dos impuestos que tienen los trabajadores en los cuales vienen perdiendo por goleado últimamente. Primero, el impuesto inflacionario. La inflación, el primero que parte es el que tiene ingresos fijos. Segundo, este tipo de impuestos que son distorsivos, y eso es lo que hay que eliminar y hay que hacerlo por ley y con ajuste automático. ¿De cuánto debería ser el mínimo entonces? Nosotros creemos que 19.600 pesos se pueden enfrentar tranquilamente. 19.600. Para el Frente
renovador 19.600 pesos sería un buen corte. ¿Cuál sería para el Frente para la Victoria en el caso de que se trabajara este tema, Raimundi? No sé exactamente la cifra, yo comparto, digamos, el concepto. La cifra hay que mirarla teniendo todos los papeles. Así que yo creo que este es un tema, y el tema de los precios también es un tema. Ahora, en función de eso, lo que digo es que esta es la primera vez que yo tengo memoria que un gobierno le exige a las empresas concentradas mostrar su estructura de costos para ver dónde están realmente los márgenes desmesurados de ganancia y ver cuáles son las verdaderas causas. Pero hay un número, hay una expectativa en relación a algún número que usted pudiera proveer a los trabajadores. 15.000 es el actual. Y bueno, hay que acompañar más o menos la pérdida de salario real que se ha tenido por los ¿Y la pérdida del salario es de por lo menos, a ver, si acompañamos a la inflación, entre el 20 y el 40%? Bueno, están los indicadores del primer trimestre. Yo no voy a cerrar a un índice que me digan así aleatorio. Están los indicadores. Yo creo que habría que seguir siguiendo eso. Pero además lo que la semana pasada, que es un tema que en cualquier momento está en la agenda y va a ser tratado. Ustedes... Nosotros primero decimos lo que la realidad supera cualquier explicación. Nosotros queremos medirlo en relación también a una combinación de canastas básicas. Tenemos un proyecto que es mucho más alto, alrededor de los 28.000 pesos. Pero también planteamos, por ejemplo, incorporar la deducción por alquileres. Fíjense que estamos en un país con un gran déficit de vivienda sobre la clase media y no permitimos que el alquiler sea deducible de trabajo. Si tuviéramos que hablar de un número, porque estamos Nosotros tenemos una propuesta que obviamente la vamos a consensuar, que está alrededor de los 30.000 pesos, pero también déjame una sola aclaración. ¿Qué presidente Modificamos las escalas también, porque la otra distorsión que se critica mucho, pero que nunca se tocó, son las escalas aplicadas en el año 2000 que combinadas con la inflación hacen que cada vez más gente pague más. Se han chapado la pirámide. Así y es una sola cosa. En la discusión de cómo financiarlo, no hace falta ver tanto la estructura de costos. Ese es el número uno. Vean el sistema financiero y van a encontrar muchas maneras de financiar esto para no discutir salario de trabajadores de 15.000 pesos. Ese es el número uno, porque los chilenos diciendo que hay una fuerza donde no se ponen de acuerdo ni siquiera los yo lo que digo es transcribo las palabras de los propios candidatos. Lo digo yo demagógicamente, también puedo decir 30.000, 35.000. El problema es que después hay que gobernar. Hay que tener todas las cuentas, hay que tener los recursos del Estado y hacerlo eso. Y hay que tener una fuerza política que lo sostenga. Eso es lo que le pregunto. Nosotros con nuestros equipos técnicos, economistas que se han concentrado en este trabajo, creemos que este número sí, incluso se puede incorporar otros componentes como deducción de alquileres y demás. Es un número que el gobierno en este momento lo puede enfrentar tranquilamente, sin generar ningún tipo de conflicto. Bueno, aquí están las posiciones de las principales fuerzas. Los sectores izquierda hablan lisa y llanamente de anular totalmente el impuesto sobre el salario. Es la posición extrema. Les agradecemos a los tres. Gracias. De aquí a la pausa.